Todos estamos acostumbrados a pensar que conocemos bien nuestra historia. Nos imaginamos las pirámides de Egipto, el poderoso Imperio Romano, la Edad Media con sus castillos y caballeros. En los libros de texto escolares está cuidadosamente organizada, como si fueran exhibiciones en un museo silencioso. Fechas, nombres, eventos, todo parece claro y completo. Pero, ¿y si detrás de este cuadro ordenado se esconde algo diferente? ¿Y si todo lo que percibimos como verdad histórica es solo una fachada, una versión conveniente y pulida, creada para ocultar mundos y eventos reales que no encajan en nuestra imagen ordenada y habitual? ¿Y si en los rincones olvidados de la Tierra, en los polvorientos almacenes de los museos arqueológicos, en los desiertos remotos y en el fondo de los océanos, yacen artefactos que gritan que la historia que nos han contado no es toda la verdad? Y si la verdadera historia se nos escapa de la vista, escondida en las profundidades del tiempo, y solo a veces logramos descubrir sus fragmentos? Antes de pasar al meollo de esta narración, me gustaría hacerles una pequeña petición. Su apoyo no es solo una señal de atención, sino una contribución importante para continuar con este trabajo. Sería muy grato si muestran interés y atención a lo que contaré a continuación. Su me gusta y suscripción son el mejor agradecimiento por los esfuerzos. Les agradezco por ello. Así que comencemos con uno de los casos más sorprendentes que ocurrió en el siglo XX. En el año 21 del siglo pasado, en el lejano siglo XX, cerca de la isla griega de Anticitera, en las costas del mar Mediterráneo, unos pequeños buceadores en busca de esponjas se toparon con los enigmáticos restos de un antiguo barco. Entre las ánforas y estatuas esparcidas, encontraron algo inusual. Un tosco y deslucido trozo de bronce, fusionado con la piedra, como si hubiera sido parte de la corteza marina durante mucho tiempo. Este hallazgo permaneció en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas durante 70 años, considerado simplemente un fragmento metálico accidental sin mayor importancia. Nadie podría haber imaginado que dentro de ese tosco trozo se escondía algo mucho más importante. Solo cuando decidieron iluminarlo con rayos X, todos quedaron asombrados. Bajo la capa de óxido y piedra, se descubrió una construcción increíble. Dentro de este simple, al parecer mecanismo, había un sistema complejísimo. Al menos 37 engranajes de bronce, transmisiones diferenciales y diales. Este mecanismo resultó ser una computadora analógica, creada un siglo y medio antes de Leonardo da Vinci. Imaginen, un mecanismo que, según todas las leyes de la historia, no podía existir en ese tiempo, y realmente existió. Este hallazgo asombroso sorprendió a los científicos y puso en duda muchas ideas sobre el desarrollo de la tecnología. Y esto es solo una de las miles de anomalías similares que indican que la historia que conocemos no es toda la verdad. Hoy contaremos sobre los 10 descubrimientos arqueológicos más enigmáticos que desconciertan a los científicos, rompen cronologías establecidas y nos hacen pensar en lo que aún esconde la Tierra. Estos hallazgos no encajan en la comprensión habitual de la historia, cuestionan nuestras ideas y requieren una revisión de todo lo que consideramos verdad. El primero en nuestra lista es uno de los descubrimientos más conocidos y controvertidos. Una momia que se ha convertido en un símbolo para aquellos que creen en la existencia de razas olvidadas y civilizaciones perdidas. Esto ocurrió en octubre de 1930, en las montañas de San Pedro, ubicadas en el estado de Wyoming. Dos buscadores de oro, Frank Carr y Cecil Main, emprendieron una expedición en busca de oro, y durante la explosión de una formación rocosa, encontraron la entrada a una pequeña cueva. Su tamaño apenas alcanzaba 1,5 metros de altura y profundidad, y dentro se encontraba una momia inusual. Pero lo más sorprendente era que era diminuta. En posición sentada no superaba el 0,5 metro de altura. Ante nosotros se despliega una historia enigmática que comienza con misteriosas imágenes que muestran un esqueleto perfectamente formado de un adulto, pero con claras señales de lesiones graves. En las radiografías se veían huesos rotos y un cráneo dañado, lo que daba la impresión de que se había descubierto una antigua momia que confirmaba la existencia de un pueblo pequeño o incluso de gnomos.
Esta imagen parecía respaldar la teoría de criaturas extraordinarias que alguna vez habitaron nuestro planeta y provocó una ola de interés y debates entre científicos y aficionados a las historias secretas. Sin embargo, cuando la momia desapareció del ojo público, todas las esperanzas de confirmar esta teoría se desvanecieron. Durante las siguientes décadas, después de varios cambios de propietarios y desapariciones misteriosas, los rastros del antiguo artefacto desaparecieron por completo, dejando solo muchas preguntas y especulaciones. Hoy en día, nadie sabe dónde está esta momia, y su desaparición ha generado aún más rumores y teorías conspirativas que envuelven el misterio. No obstante, los científicos modernos, con solo fotografías y radiografías tomadas hace muchos años, han podido ofrecer una explicación mucho más terrenal y trágica. Llegaron a un consenso de que no se trata de un pigmeo o gnomo, sino de los restos de un bebé nacido con un defecto congénito grave, anencefalia. Este terrible defecto de desarrollo se manifiesta en que el niño tiene subdesarrollada o completamente ausente gran parte del cerebro y la bóveda craneal. Estos niños, por lo general, nacen muertos o mueren en las primeras horas después de nacer. Su cráneo tiene una forma aplanada característica y sus rasgos faciales están distorsionados, a menudo dándoles la apariencia de pequeños ancianos. Las radiografías tomadas en los años 50 del siglo pasado se interpretaron entonces como el esqueleto de un adulto. Sin embargo, a la luz del conocimiento actual, estas imágenes corresponden al esqueleto de un feto a término pero con una enfermedad grave. Entonces, ¿el misterio está resuelto? No del todo. Si asumimos que se trataba de un bebé enfermo, surge la pregunta: ¿por qué fue enterrado con tales honores, en una cueva separada y en posición sentada? ¿Por qué el cuerpo fue momificado en lugar de simplemente dejarlo morir o ser destruido? ¿Y de dónde surgieron las leyendas sobre los nemerigaras, esas criaturas misteriosas de las que se hablaba en antiguas historias? Tal vez el nacimiento de tales niños en un pasado lejano dio lugar a mitos sobre un pequeño pueblo que vivía entre los humanos. Quizás eran considerados como seres especiales, incluso sobrenaturales, con habilidades inusuales o poderes misteriosos. Esta historia ocupa el 10º lugar en la lista de enigmas, porque ilustra perfectamente cómo la ciencia puede desmitificar mitos y leyendas, pero al mismo tiempo generar aún más preguntas. Ya no sobre fisiología, sino sobre las creencias, miedos y rituales de personas que vivieron mucho antes que nosotros. Al final, esto demuestra cuán profundamente arraigadas están en la conciencia humana las leyendas antiguas y cómo pueden surgir en medio de miedos y malentendidos no expresados. Nos trasladamos de los vastos espacios salvajes de Wyoming a los tranquilos almacenes de una catedral italiana, donde se guarda uno de los artefactos más famosos y al mismo tiempo más controvertidos, la sábana santa de Turín. Esta tela de lino de 4 metros muestra, de manera tenue e indistinta, la imagen de un hombre desnudo, visto de frente y de espaldas, con marcas de heridas que coinciden con las descripciones de la crucifixión narradas en los evangelios. En esta tela se pueden ver las heridas de una corona de espinas, marcas de flagelación, clavos en las muñecas y los pies, así como una herida de lanza en el costado. Para millones de creyentes en todo el mundo, esta reliquia no es solo un pedazo de tela o un artefacto histórico. Es el auténtico sudario en el que fue envuelto el cuerpo de Jesús después de su muerte, y en el que, a pesar de todas las dudas que han surgido en torno a este asombroso objeto, la veneración por él ha crecido cada año. A finales del siglo XVI, en 1578, esta reliquia fue trasladada a la ciudad de Turín, donde permanece hasta hoy, siendo uno de los objetos más venerados y enigmáticos del mundo cristiano. Pero fue a finales del siglo XIX, en 1898, cuando comenzó una verdadera batalla científica por la verdad relacionada con la sábana santa. Todo comenzó cuando un fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia tomó sus primeras fotografías. Durante el proceso de revelado de las placas fotográficas, experimentó un verdadero asombro. La imagen en el negativo que obtuvo resultó ser extraordinariamente enigmática. Mientras que en las fotografías normales, el negativo representaba una imagen inversa, en el negativo de la sábana santa era diferente.
La imagen del cuerpo representada en la tela no era negativa, sino positiva. Además, el rostro y la figura en la tela parecían tridimensionales, voluminosos y muy vivos, como si hubieran cobrado vida gracias a una técnica inusual. Este descubrimiento sacudió al mundo científico, ya que parecía refutar todos los argumentos sobre una falsificación. ¿Cómo pudo un artista medieval crear una imagen negativa 500 años antes de la invención de la fotografía? Esta pregunta provocó una tormenta de debates y una ola de investigaciones. Desde entonces, cientos de científicos han comenzado a estudiar este enigmático artefacto. Fue fotografiado en rayos infrarrojos y ultravioleta, se estudiaron rastros de polen, sangre y muchos otros detalles. Se propusieron docenas de hipótesis sobre cómo podría haberse formado esta imagen. Algunos creían que surgió como resultado del contacto directo de la tela con un cuerpo impregnado de aceites y aloe. Otros pensaban que los vapores de amoníaco del cuerpo provocaron una reacción química en la superficie de la tela. Unos terceros proponían las teorías más audaces, sugiriendo que un flujo de radiación invisible podría haber surgido en el momento de la resurrección o durante algún evento sobrenatural. Sin embargo, el golpe más fuerte a la teoría de la autenticidad de la sábana fue asestado en 1988. Entonces el Vaticano, después de largas dudas y reflexiones, permitió realizar un análisis de radiocarbono de la tela. Se tomaron muestras de la tela y se enviaron a 3 laboratorios independientes, en Oxford, Zúrich y Arizona. Los resultados de los 3 laboratorios fueron idénticos. La fecha de fabricación de la tela resultó estar entre 1261 y 1390 años de nuestra era. Esto significaba que la tela fue creada precisamente en el periodo histórico en el que por primera vez aparece la descripción de la sábana en las crónicas, así como en el momento en que el obispo Darcy la llamó una falsificación. Parecía que se había puesto un punto final en la cuestión de su autenticidad. La sábana resultó ser una falsificación medieval, creada en el siglo XIV, pero los defensores de su autenticidad no se apresuraron a sacar conclusiones. Afirmaban que la muestra para el análisis se había tomado de un parche con el que en la Edad Media, después de un incendio, se reparó la tela dañada, o que la composición química de la tela podría haber cambiado debido a la exposición al fuego o a la contaminación bacteriana. Las disputas en torno a este enigma continúan hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es realmente la sábana santa de Turín? Es, sin duda, o un verdadero milagro, o una creación genial de un artista desconocido de la época medieval, o, posiblemente, un objeto científico muy complejo que aún no podemos comprender completamente. Ocupa el 9º lugar entre los artefactos más enigmáticos, porque, independientemente de cuál versión resulte ser cierta, sigue siendo un fenómeno único. Este objeto hace que la ciencia y la fe se enfrenten en una lucha irreconciliable, demostrando que a veces el misterio que rodea un objeto es más importante y más fuerte que el propio objeto. Podemos rastrear su historia al menos 600 años, pero hay enigmas que no tienen ninguna. En una de las fotografías se muestra el rostro de una persona con una apariencia verdaderamente inusual. Sus ojos están profundamente hundidos en las órbitas, dando a la mirada una expresividad y misterio especiales, y su boca delgada, casi delicada, completa la imagen. Este retrato evoca la sensación de una persona antigua o mística, como si estuviera congelada en una máscara de piedra del tiempo, pero al mismo tiempo su expresividad y detalles sorprenden por su claridad y precisión. La segunda parte de la imagen presenta una mazorca de maíz, junto a la cual se encuentran flechas, tipis, viviendas tradicionales de los indígenas, y una espiral, un símbolo que a menudo se encuentra en culturas antiguas, representando el ciclo de la vida o el infinito. Estos elementos crean la sensación de que estamos observando un fragmento de una escena ritual antigua o un artefacto misterioso relacionado con la cultura indígena de América. La tercera parte de la imagen muestra la luna y estrellas brillantes, recordando el cielo nocturno que en la antigüedad servía como guía, fuente de mitos y leyendas para muchos pueblos. Pero lo más asombroso de esta imagen no es su contenido, sino la tecnología que la creó. La piedra, representada en el centro,
está perforada de arriba a abajo, y los agujeros son tan perfectamente uniformes que da la impresión de que fueron hechos con un taladro eléctrico moderno. El análisis mostró que esta piedra está hecha de cuarcita, una roca muy dura que se considera una de las más difíciles de trabajar con herramientas primitivas. Este hallazgo, llamado la piedra misteriosa del lago Uyuni Pesoki, inmediatamente presentó un enigma increíble. ¿Quién creó este artefacto? ¿En qué época y con qué propósito? Durante siglo y medio, científicos, investigadores y aficionados a los misterios no han podido proponer una teoría convincente que explique su origen. La primera versión sugiere que es un artefacto de los nativos americanos. Sin embargo, ninguno de los numerosos pueblos que habitan América tenía en su cultura la tradición de crear objetos similares, y tampoco tenían la tecnología para trabajar la cuarcita dura con tanta precisión. La segunda versión apunta a un posible origen europeo del artefacto. Se cree que pudo haber sido dejado por celtas o escandinavos, lo que indicaría que los europeos estuvieron en América mucho antes de la era de Colón. Pero los símbolos grabados en la superficie de la piedra no tienen análogos directos en las culturas celtas o escandinavas, lo que pone en duda esta hipótesis. La tercera versión es la hipótesis de la mistificación. Tal vez alguien que vivió en el siglo XIX creó esta piedra como una broma o una falsificación astuta para impresionar a los demás. Pero entonces surge la pregunta lógica: ¿por qué enterrarla tan profundamente? Y nuevamente surge el problema de la tecnología. En esos tiempos, los habitantes rurales, especialmente en lugares remotos, probablemente no tenían herramientas capaces de hacer un trabajo tan fino y preciso. En 1994 se realizó un análisis geológico más profundo, que mostró que la cuarcita de la que está hecho el artefacto no es un material local. Sus yacimientos más cercanos se encuentran a cientos de kilómetros del lugar del hallazgo. Esto significa que la piedra fue traída de lejos o que era parte de una muestra u objeto más grande. La característica más intrigante es el agujero. El análisis microscópico reveló rastros de rotación, característicos del uso de un taladro. Se puede afirmar con certeza que en su creación participó una herramienta mecánica. Pero, ¿de dónde pudo haber surgido hace cientos o incluso miles de años? Esta misteriosa piedra del lago Winnipesaukee es un verdadero ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que por su nivel tecnológico o estilo no corresponde a la época y lugar de su hallazgo. Es como si hubiera caído de otro tiempo o incluso de otro mundo. Precisamente por su absoluta singularidad y enigmática naturaleza, ocupa el octavo lugar en nuestra lista de los descubrimientos más sorprendentes. Este artefacto es un signo de interrogación materializado, un símbolo de misterio y posibilidades inexploradas. Y aquí está la historia que a principios del siglo XXI sacudió al mundo entero y parecía... Todo el mundo de los ufólogos y aficionados a los fenómenos misteriosos sigue con gran interés los últimos descubrimientos relacionados con el enigmático cuerpo que de inmediato fue llamado Ata. Este hallazgo provocó una verdadera oleada de emociones y acalorados debates. Algunos se maravillan, creyendo que tienen ante ellos el cuerpo de un verdadero extraterrestre, mientras que otros lo miran con desconfianza, pensando que todo esto es solo un ingenioso engaño o una coincidencia fortuita. En torno a este esqueleto surgió toda una ola de teorías e hipótesis. Algunos afirman que podría ser los restos de un piloto de una nave espacial estrellada, o el resultado de la hibridación entre un humano y un extraterrestre, lo que, según ellos, confirma la existencia de civilizaciones extraterrestres. Y de hecho, durante muchos años, Ata se convirtió en una especie de icono de la ufología, un símbolo del misterioso contacto con extraterrestres. Sin embargo, la comunidad científica se muestra cautelosa y escéptica ante estas afirmaciones, sugiriendo que probablemente se trate de una falsificación o los restos de un bebé humano subdesarrollado con defectos congénitos. Todo cambió en el año 2012, cuando un grupo de científicos de la prestigiosa Universidad de Stanford tuvo la oportunidad única de realizar un estudio genético completo del esqueleto encontrado. Este momento marcó el comienzo de una verdadera investigación científica que prometía arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del objeto misterioso. Ya en el primer análisis de ADN,
los científicos lograron hacer un descubrimiento asombroso. Ata no es un extraterrestre ni un primate. Es un ser humano, y lo que es especialmente sorprendente, una niña. Pero ¿cómo explicar su apariencia inusual, que evoca asociaciones con un ser extraterrestre? Durante los siguientes 5 años, los científicos descifraron meticulosamente el genoma completo de Ata, y los resultados de su trabajo resultaron ser mucho más sorprendentes y trágicos que todas las suposiciones sobre su naturaleza extraterrestre. En el año 2018, en la prestigiosa revista científica Genome Research, apareció un artículo que puso fin a este enigmático y dramático caso. El artículo describía en detalle que en Ata se descubrió un conjunto de mutaciones genéticas extremadamente raras, muchas de las cuales no se habían encontrado antes en la práctica científica. Estas mutaciones estaban relacionadas con una serie de graves trastornos: enanismo, escoliosis y severos defectos de desarrollo del esqueleto. Pero lo más importante es que los científicos identificaron una mutación en el gen responsable del proceso de envejecimiento óseo. Esta mutación provocó el desarrollo de una enfermedad llamada progeria, una condición en la que el organismo envejece a una velocidad catastrófica. El análisis mostró que la edad ósea de Ata correspondía a la de un niño de 6 años, aunque probablemente murió antes de nacer o poco después. Fue esta combinación de fallos genéticos lo que llevó a su apariencia inusual: un cráneo alargado, estatura diminuta y un número anormal de costillas. Así resultó que Ata no era un extraterrestre, sino un ser humano gravemente enfermo que vivió una vida muy corta y probablemente dolorosa. Su diminuto cuerpo fue perfectamente momificado por el clima seco del desierto de Atacama, lo que permitió conservarlo hasta nuestros días. Esta trágica historia ocupa el 7º lugar entre los enigmas arqueológicos y ufológicos conocidos, porque es un poderoso recordatorio de lo fácil que es creer en una historia fantástica pero simple sobre seres extraterrestres, en lugar de aceptar la compleja y amarga verdad sobre la naturaleza humana. Es en el ejemplo de Ata donde se puede ver cómo la ciencia es capaz de desmentir mitos, convirtiendo una sensación en un relato humano profundo y conmovedor. No mató el misterio, sino que lo hizo más complejo y multifacético, llenándolo de una nueva profundidad de significado. Si la historia del esqueleto de Atacama sirve como un claro ejemplo de cómo el pensamiento científico y la investigación meticulosa pueden refutar mitos, el siguiente capítulo de esta fascinante investigación cuenta cómo algunos mitos se crean deliberadamente con el propósito de engañar y lucrar. Esta es la historia de las llamadas momias de Nazca, que muchos afirman haber encontrado restos en la Tierra pertenecientes a una raza extraterrestre que, según ellos, visitó nuestro planeta en un pasado lejano. Estos hallazgos enigmáticos se vinculan con civilizaciones antiguas y, según algunas versiones, sugieren su participación en la creación de los misteriosos geoglifos de Nazca, dejados en los desiertos peruanos. Uno de los hallazgos más notables es una momia llamada María. Se dice que el análisis de radiocarbono de este resto mostró que tenía alrededor de 1700 años. Poco después comenzó una campaña informativa a gran escala, en la que se producen activamente películas y se organizan transmisiones en línea pagadas dedicadas a estas investigaciones. A la gente se le muestran radiografías en las que se ven claramente esqueletos, asegurando que es una prueba irrefutable de la existencia de antiguos extraterrestres o de sus contactos con los humanos. Todo esto provoca una tormenta de discusiones e interés entre el público en general. Sin embargo, los arqueólogos y antropólogos profesionales han estado alertando desde el principio. Notan en estas imágenes signos evidentes de falsificación, un fraude realizado con un flagrante desprecio por la ciencia y el sentido común. En consecuencia, comienza una verdadera investigación científica destinada a descubrir la verdad. Los principales expertos mundiales, especializados en momias y restos antiguos, reunidos en el Congreso Mundial de Estudio de Momias celebrado en Perú, declaran unánimemente: es una burda falsificación. Y luego explican cómo se creó exactamente este fraude. Los estafadores, conocidos como huaqueros, saqueadores de tumbas, tomaron momias humanas antiguas reales,
extraídas de sepulturas saqueadas, y comenzaron su trabajo. Rompían los huesos de las manos y los pies para cambiar la forma del esqueleto y darle un aspecto más inusual. Luego cortaban las falanges de los dedos, dejando solo 3, y las alargaban insertando huesos de animales o incluso otros restos humanos. Todo esto se hacía para lograr proporciones extrañas y aumentar el misterio del hallazgo. También se descubrió que los cráneos alargados no eran el resultado de ingeniería genética extraterrestre, como se afirma en algunas teorías, sino una antigua tradición de los pueblos indígenas de la región. En una época en que se practicaba la deformación artificial de cráneos en bebés para resaltar el estatus o fijar la pertenencia a un grupo determinado, tales formas de cráneos eran comunes como parte habitual de la cultura. Estos cráneos fueron especialmente presionados para cambiar su apariencia, y por eso su forma parece inusual y misteriosa. Además, el polvo blanco que cubría las momias no era polvo estelar ni ninguna sustancia mística, sino una mezcla de yeso con pegamento. Con esta mezcla, los estafadores enmascaraban las huellas de su intervención, ocultando las costuras y los rastros de operaciones bárbaras. Todo esto indica que no estamos ante una simple falsificación, sino ante una verdadera profanación de restos humanos, auténticas momias antiguas que fueron transformadas en algo diferente, una copia artificial y a menudo bárbara. Los saqueadores de tumbas crearon estas figuras para venderlas en el mercado negro de antigüedades o para engañar a ufólogos y aficionados a los hallazgos misteriosos. Todas estas acciones no son solo un crimen, sino una manifestación de fraude de alto nivel. Esta historia ocupa el 6º lugar en nuestro ranking porque sirve como una lección importante para la sociedad moderna y la alfabetización mediática. Muestra cómo, en la era de los rápidos flujos de información e imágenes llamativas, se puede crear y desplegar fácilmente una sensación completamente falsa, respaldada por retórica pseudocientífica e imágenes impactantes. Y esto nos obliga a ser especialmente cautelosos, siempre haciéndonos la pregunta principal: ¿a quién beneficia esta información? ¿Quién la difunde y por qué? De las burdas falsificaciones de yeso y huesos, hechas sin mucho esfuerzo, pasamos a falsificaciones más complejas y sofisticadas de alto nivel. Objetos que parecen tan hermosos y misteriosos que incluso las personas más escépticas comienzan a creer en su sobrenaturalidad. Un viajero inglés y buscador de aventuras llamado Frederick Mitchell Hedges afirmó que su hija, llamada Anna, en 1924 encontró un cráneo inusual en las ruinas de la antigua ciudad maya de Lubantún, ubicada en el territorio del actual Belice. Este cráneo era una verdadera obra de arte, hecho de cuarzo transparente y puro. Su forma y estructura impresionaban por su elegancia y maestría. Una característica especial de este artefacto era su mandíbula inferior, que era una pieza separada, perfectamente ajustada a la parte superior y capaz de moverse libremente, como si el cráneo fuera un ser vivo. Mitchell Hedges, junto con su hija, viajaron durante muchos años por el mundo, mostrando este enigmático cráneo en diversas exposiciones y ferias, contando historias increíbles sobre su poder mágico y su origen místico. Según ellos, tenía la capacidad de matar con la mirada o provocar visiones en quien lo mirara, lo que lo hacía un artefacto especialmente valioso y peligroso. Con el tiempo, tales cráneos llegaron a las colecciones de prestigiosos museos de todo el mundo, incluyendo el Museo Británico en Londres y el Museo del Muelle Branly en París. Durante muchos años se consideraron auténticos artefactos antiguos, que se remontaban a la época de los descubrimientos colombinos y tiempos prehistóricos. Sin embargo, a finales del siglo XX, la ciencia decidió verificar estas leyendas y estudiar detenidamente el origen y la composición de estos enigmáticos cráneos. Para ello se organizaron investigaciones detalladas en el Museo Británico y en el Instituto Smithsoniano, utilizando microscopios electrónicos. Y los resultados de estas investigaciones fueron tan sorprendentes como decepcionantes. Bajo el microscopio, en la superficie de los cráneos, se veían claramente rayaduras paralelas perfectamente rectas. Eran evidentes marcas de una herramienta rotativa, similar a un disco de joyero o una herramienta rotativa, instrumentos utilizados por los artesanos modernos para trabajar la piedra. Pero los antiguos mayas o aztecas
no tenían tales herramientas. Trabajaban la piedra con otras piedras y materiales abrasivos, lo que dejaría una marca completamente diferente, más caótica e irregular. Además, el análisis del propio cuarzo mostró que el material del que estaban hechos los cráneos probablemente provenía de Brasil y no de México, como se había supuesto anteriormente. El descubrimiento más importante fue que la investigación sobre el origen de estos cráneos mostró que aparecieron por primera vez en el mercado en la década de 1860. En la década de 1880, el mismo comerciante de antigüedades parisino, llamado Eugène Boban, probablemente hizo fabricar estos cráneos en Alemania, en la ciudad de Idar Oberstein, que en ese periodo era el centro mundial de procesamiento y talla de piedras preciosas. Posteriormente, los cráneos fueron vendidos a Boban, quien inventó una hermosa leyenda sobre su origen en la cultura baxteca para hacerlos más atractivos para los coleccionistas. En realidad, estos cráneos de cristal no son un legado de las antiguas civilizaciones mayas o aztecas. Son una brillante y genial mistificación del siglo XIX, una época en la que el enorme interés por las culturas exóticas dio lugar a muchas falsificaciones similares. Estos cráneos ocupan el quinto lugar en la lista de las falsificaciones arqueológicas más famosas de toda la historia de la humanidad, porque se consideran unas de las más bellas y duraderas. Y esta historia muestra claramente que a veces podemos ser engañados no porque alguien nos lleve a error intencionadamente, sino porque deseamos creer en un milagro, en la magia o en un antiguo misterio. Dejamos atrás el mundo de las ilusiones y pasamos al mundo de los verdaderos enigmas, que no se pueden explicar, a esos artefactos que durante más de 100 años han vuelto locos a los mejores especialistas en criptografía, lingüística e historia. Uno de esos objetos enigmáticos es el manuscrito de Voynich, un códice medieval. La historia del manuscrito de Voynich se remonta al pasado, aproximadamente al siglo XV. En esos tiempos lejanos, perteneció a uno de los gobernantes más conocidos de ese periodo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. Este monarca era una persona extraordinariamente versátil y apasionada. Su pasión eran la alquimia, el ocultismo y los conocimientos secretos. Precisamente en sus colecciones se guardaba este enigmático manuscrito, que con el tiempo desapareció de la vista, como si se hubiera disuelto en la niebla de la historia y se hubiera perdido para siempre del campo de visión de sus contemporáneos. Su largo camino terminó solo a principios del siglo XX, en el año 20 del siglo pasado, cuando en uno de los colegios jesuitas italianos fue descubierto por un coleccionista y comerciante de libros estadounidense llamado Wilfrid Voynich. Gracias a él, el manuscrito recibió su nombre actual, Voynich. Desde ese momento se convirtió en una verdadera reliquia para los criptógrafos y especialistas en descifrar textos enigmáticos. Durante muchas décadas, este artefacto permaneció como un misterio inaccesible, despertando un vivo interés y generando muchas preguntas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el manuscrito de Voynich atrajo la atención de los principales especialistas en descifrar códigos de Estados Unidos y el Reino Unido. Estas mentes brillantes de su tiempo, al igual que los hábiles descifradores de la máquina de cifrado alemana Enigma, intentaron entender qué se ocultaba tras su incomprensible texto. Trabajaron día y noche, aplicando los métodos más avanzados de criptoanálisis, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. No se lograron resultados claros, y el manuscrito seguía siendo un enigma. El análisis lingüístico realizado por especialistas mostró que este texto misterioso no es simplemente una colección sin sentido de símbolos. Posee una estructura interna, patrones y características estadísticas propias de un idioma real. Algunas palabras se repiten con frecuencia. Hay prefijos y sufijos, lo que indica la existencia de un sistema gramatical en el texto. Esto significa que estamos ante un idioma. Pero, ¿cuál? La pregunta seguía abierta. La comunidad científica propuso muchas hipótesis. Algunos creían que el manuscrito era un idioma artificial, creado específicamente con fines ocultos, posiblemente filosófico o místico, ideado por un erudito o esotérico. Otros sugirieron que era un cifrado. Tras una serie de letras sin sentido,
Se ocultaba un texto en latín u otro idioma europeo, simplemente encriptado. Algunos creían que era glosolalia, una práctica de habla inconsciente registrada por un medium durante un trance, una especie de expresión involuntaria del subconsciente. Y algunos pensaban que el manuscrito era una genial broma de engaño, creada con el propósito de confundir y engañar. Los métodos modernos, como el análisis de radiocarbono, han determinado la antigüedad del pergamino, aproximadamente a principios del siglo XV. Este hecho descarta teorías de que el autor del manuscrito podría haber sido, por ejemplo, Roger Bacon o Leonardo da Vinci, ya que su actividad pertenece a un periodo anterior o posterior. Entonces, ¿quién creó este enigmático libro y de qué trata? ¿Podría ser un herbario con recetas curativas o un tratado alquímico dedicado a la transmutación de metales? ¿O quizás es una guía sobre la salud femenina o un manual de un mundo ficticio creado por el autor para ocultar información real? En cualquier caso, el manuscrito de Voynich es un verdadero desafío intelectual, un rompecabezas que hasta el día de hoy permanece sin resolver. Nos provoca mostrando imágenes simples y al mismo tiempo ocultando un texto complejo e incomprensible, como un castillo con una llave secreta que no ha sido encontrada en 600 años. Es un artefacto único al que nadie ha podido encontrar la clave, a pesar de todos los esfuerzos y logros de la ciencia. Pasamos a un ámbito completamente diferente, al mundo submarino, donde se esconden antiguos secretos en las profundidades del mar Mediterráneo, a 10 kilómetros de la costa israelí. Aquí, a una profundidad de 12 metros, yace no solo un naufragio. ¿Por qué las personas antiguas, que vivían en los albores de la civilización, dedicaron tanto esfuerzo y trabajo para erigir estas enormes construcciones de piedra? ¿Qué secretos esconden estos monumentos y por qué su creación fue tan importante para aquellos tiempos? En sus investigaciones, Yam no se limitó solo al estudio de los rituales relacionados con estas piedras, sino que también habló de las tragedias que pudieron haber ocurrido en esas épocas remotas. Así, en una de las tumbas antiguas se encontraron los restos de una mujer y un niño. El análisis de sus huesos mostró la presencia de ADN del bacilo de la tuberculosis, siendo esta la confirmación más temprana en la historia de la humanidad de un caso de esta enfermedad. Este descubrimiento sorprendió a los científicos, ya que hasta entonces se creía que la tuberculosis era una enfermedad característica solo de la modernidad y relacionada con el desarrollo de ciudades y civilizaciones. Pero ahora está claro que esta terrible enfermedad ya perseguía a las personas en tiempos antiguos, en los albores de la historia humana. Probablemente, toda una comunidad sufrió una epidemia que cobró muchas vidas. ¿Qué causó la desaparición de estas antiguas personas? ¿Por qué su asentamiento fue abandonado? La respuesta radica en los cambios climáticos globales. Hace unos 9.000 años, los glaciares comenzaron a derretirse y el nivel del océano mundial comenzó a subir rápidamente. El agua, de manera gradual pero implacable, se acercaba a sus hogares, llenando los pozos que habían cavado para obtener agua, todo con agua salada del mar, lo que hacía su vida imposible. Obligados a abandonar sus hogares, dejaron atrás todo lo que les era querido y se adentraron en lo desconocido. Sin embargo, investigaciones recientes han añadido un giro aún más dramático a esta historia. Científicos que estudian los sedimentos del fondo marino, en esta área encontraron rastros de un terrible tsunami antiguo que ocurrió aproximadamente al mismo tiempo. Este gigantesco tsunami fue provocado por el colapso de la ladera del volcán Etna en la isla de Sicilia. Es posible que los habitantes de este antiguo asentamiento no solo se fueran, sino que su aldea podría haber sido completamente arrasada por la poderosa ola. Atlit Yam ocupa el tercer lugar en nuestra lista de los descubrimientos arqueológicos más importantes porque no es solo un hallazgo del pasado lejano, sino una Pompeya submarina de la Edad de Piedra. Es un testimonio único de cómo nuestros antepasados lucharon por la vida, crearon sociedades complejas, creyeron en dioses y se convirtieron en víctimas de las fuerzas de la naturaleza, que aún hoy continúan amenazando nuestro mundo. Nos trasladamos a China, al pie del monte Lishan, cerca de la famosa ciudad de Xi'an. Aquí se encuentra una de las tumbas más grandiosas y al mismo tiempo más enigmáticas de la historia de la humanidad.
El mausoleo de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, quien en el año 221 a.C. unificó los estados enfrentados y dispersos en un solo estado. El mundo conoce esta tumba principalmente por su principal sensación, el ejército de terracota, que aún hoy provoca admiración y asombro. Pero el verdadero misterio y el mayor tesoro de este mausoleo permanecen ocultos bajo tierra. Todo comenzó en 1974, cuando unos campesinos locales, al cavar un pozo, se encontraron accidentalmente con la cabeza de un guerrero de arcilla. Este hallazgo marcó el inicio de unas excavaciones a gran escala que continúan hasta el día de hoy, revelando ante nosotros algunas de las mayores maravillas del mundo. En los corredores subterráneos se han encontrado miles de estatuas, guerreros, caballos y carros, todos a tamaño natural, alineados en formación de batalla. Estas figuras estaban destinadas a proteger al emperador en la otra vida. Lo que más impresiona es su individualidad. Entre las 8.000 estatuas excavadas hasta ahora, no hay dos iguales. Cada una es un verdadero retrato, reflejando el rostro de un general, arquero o infante, con un peinado único, expresión facial y bigote. En su tiempo, estas estatuas estaban brillantemente pintadas, y su color se mantuvo durante mucho tiempo hasta que se desvaneció con la exposición al aire. En sus manos sostenían auténticas armas de bronce, espadas, ballestas y lanzas. Esta sorprendente tecnología fue redescubierta y reconocida en Europa solo en el siglo XX, tras un largo y complicado camino de olvido y recuperación. Pero el ejército de terracota en sí mismo es solo la punta de un enorme iceberg oculto bajo tierra. En realidad, es solo una guarnición que protege los accesos al objeto principal, el túmulo central, bajo el cual, a decenas de metros de profundidad, se encuentra la tumba del emperador. Y esta tumba, hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido a abrir. ¿Por qué? En primer lugar, porque se respeta la memoria de los antepasados y se valora su descanso. Pero hay razones más importantes relacionadas con la técnica y la seguridad. Un antiguo historiador chino llamado Sima Qian, que vivió aproximadamente 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang, dejó una descripción detallada de esta estructura única. Y su descripción es aterradora. La sangre parece congelarse en las venas al leerla. Escribió que dentro de la tumba se recreó un modelo en miniatura de todo el país. El techo estaba adornado con perlas que representaban el cielo estrellado, creando la ilusión de un verdadero cielo nocturno. El suelo representaba un mapa del imperio, donde cada provincia, cada río y mar estaban hechos de mercurio, que fluía constantemente gracias a complejos mecanismos. Y alrededor se encontraban ballestas automáticas, listas para destruir a cualquiera que se atreviera a entrar. Durante mucho tiempo, tales descripciones se consideraron simplemente leyendas, cuentos y mitos. Pero en la década de 1980, los científicos decidieron verificar estas palabras. Realizaron un análisis del suelo alrededor del túmulo y encontraron una concentración anormalmente alta de mercurio. Y sorprendentemente, este mercurio replicaba exactamente los contornos de los ríos en el mapa de China, descrito en los textos antiguos. La leyenda resultó ser cierta. Dentro de la tumba hay un lago de mercurio tóxico que representa un verdadero núcleo peligroso. Hoy en día, con el uso de tecnologías modernas, abrir esta tumba significa poner en peligro no solo su contenido, sino también a los propios arqueólogos. Destruir el mecanismo y violar la integridad del espacio interior es un riesgo que actualmente no está justificado. Por eso, el gobierno chino ha impuesto una moratoria indefinida sobre cualquier intento de abrir la sepultura del primer emperador. Sus puertas permanecen selladas para siempre. ¿Y qué hay dentro? Quizás tesoros que se han perdido para siempre, riquezas incalculables, metales preciosos, adornos raros, o textos antiguos que guardan secretos de una era ya pasada. O tal vez hay mecanismos o trampas mortales para cualquiera que se atreva a entrar. Esta tumba ocupa el segundo lugar en la lista de los objetos más enigmáticos de la arqueología, porque es precisamente la que despierta el mayor deseo de desvelar su misterio. Estamos al borde del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Sabemos perfectamente dónde se encuentra, bajo tierra, bajo el túmulo, pero al mismo tiempo no podemos acercarnos a ella sin arriesgarnos a destruirlo todo.
Hemos alcanzado la cima de nuestras capacidades y conocimientos, y en el primer lugar de la lista de los artefactos más enigmáticos y sorprendentes se encuentra un objeto que parece tan increíble que su existencia parece imposible. Es un artefacto que cambia por completo nuestra concepción del nivel tecnológico de los pueblos antiguos. Es similar a cómo la teoría de la relatividad destruyó la física clásica. Este objeto único es el mecanismo mecánico más antiguo, creado hace miles de años. En el año 16 del siglo XIX, en uno de los días de verano, en la isla de Anticitera, ubicada en Grecia, ocurrieron eventos sorprendentes. Un grupo de buceadores, dedicados a la recolección de esponjas, de repente se encontró en medio de una tormenta y se vio obligado a refugiarse en la costa. Durante una de las inmersiones, uno de ellos emergió aterrorizado a la superficie, murmurando sobre una montaña de cadáveres y caballos en el fondo del mar. Pero resultó que no eran cadáveres, sino estatuas de mármol, inmóviles bajo el agua durante siglos. Pertenecían a un naufragio antiguo. Con cada nuevo método de investigación, por simple o complejo que parezca, los científicos se sumergen cada vez más en los misterios de este enigmático objeto, como si estuvieran revelando los secretos de un mundo invisible. Desde los primeros métodos, como los simples rayos X, hasta las tecnologías modernas, como la tomografía computarizada y la modelización tridimensional, el progreso no se detiene. Cada nuevo recurso permite mirar dentro de este amasijo metálico, y lo que los científicos descubren allí a veces parece una fantasía que trasciende los límites de lo posible. Este enigmático artefacto, el mecanismo de Anticitera, por sus características, es uno de los calculadores astronómicos más complejos creados por los antiguos maestros. Es un dispositivo único, una computadora analógica, compuesta por al menos 37 engranajes de bronce, cuidadosamente ensamblados en una caja de madera del tamaño de una pequeña caja de zapatos. En su panel frontal había una esfera que mostraba el movimiento del Sol y la Luna a través del zodiaco, como un antiguo calendario astronómico. Y en la parte posterior del dispositivo había dos esferas espirales, destinadas a predecir eclipses lunares y solares con una precisión increíble. Lo que resulta especialmente asombroso es que el mecanismo consideraba la órbita elíptica de la Luna, utilizando un ingenioso sistema de dos engranajes superpuestos con centros de rotación desfasados. Gracias a esto, podía seguir con precisión el ciclo de Metón de 19 años, un periodo relacionado con la sincronización del calendario solar y lunar, así como el ciclo de Saros, de aproximadamente 233 periodos de 3 meses. El dispositivo también tenía una esfera especial que mostraba el tiempo de celebración de los principales eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, lo que lo convertía no solo en un instrumento astronómico, sino también en una herramienta para organizar y seguir el calendario de los eventos más importantes de los antiguos griegos. Este dispositivo fue creado hace miles de años y superó todas las expectativas, adelantándose a su tiempo por muchos siglos. La complejidad de sus engranajes diferenciales, su precisión y multifuncionalidad no fueron igualadas por ningún otro dispositivo hasta la aparición de los primeros relojes astronómicos en Europa en el siglo XIV. Se podría comparar con un avión a reacción escondido en la tumba de Tutankamón, tan inusual y avanzado era para su tiempo. El principal enigma del mecanismo de Anticitera no es solo cómo funcionaba, ya que el mecanismo era el más complejo de su tipo, sino cómo pudo existir. ¿Quién creó este dispositivo asombroso? ¿Fue su creador Arquímedes, Hiparco, o un genio desconocido que vivía en la isla de Rodas? Y lo más importante, si los antiguos griegos podían crear mecanismos tan complejos y precisos, ¿qué más podrían haber inventado y realizado de lo que quizás ni siquiera sospechamos? ¿Por qué estos conocimientos se perdieron por completo, desaparecieron de la historia tan repentinamente como aparecieron? ¿Por qué después de este pico tecnológico siguió una larga pausa milenaria durante la cual la humanidad pareció olvidar cómo crear tales dispositivos complejos? El mecanismo de Anticitera es como un fantasma de otro camino de desarrollo de la civilización humana, un camino que podría haber llevado a logros completamente diferentes en el ámbito de la tecnología y la ciencia. Demuestra que la historia de la humanidad no es una línea uniforme de progreso,
sino más bien una cadena intermitente de altibajos, con paradas repentinas y la desaparición de capas enteras de conocimiento. Estos conocimientos podrían haber desaparecido para siempre como resultado de cataclismos, como la caída devastadora del Imperio Romano u otros trastornos globales. Es precisamente gracias a su dispositivo único que el mecanismo de Anticitera ocupa el primer lugar en nuestro ranking interno, porque por sí solo nos obliga a reconsiderar todo lo que sabíamos sobre el mundo antiguo. Lo transforma de una era de filósofos y guerreros a una era de ingenieros y científicos brillantes, cuyos secretos apenas comenzamos a redescubrir. Después de tal descubrimiento, surge una pregunta natural. ¿Cuántos más de estos mecanismos enigmáticos